Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya hoy vamos a ver. Vimos ya todo el siglo XIX. El siglo XIX ya lo abarcamos, ya vimos todo cómo se fue constituyendo el constitucionalismo liberal mexicano y sus características las vimos la clase pasada. De hecho, es muy importante que tengamos en cuenta, uno, cómo se conformó este tema de la República Federal, cómo se conformaron el tema de los derechos, y todas las críticas que fuimos haciendo, que no están en el libro, ¿no? República Federal, que viene como antecedente sobre todo de Estados Unidos. El tema de la soberanía, que viene desde Cádiz, pero que tiene su fundamento en Francia, fundamentalmente, en la teoría francesa, ¿no? No en la República Francesa, sino en las teorías francesas. Francia no había todavía llevado, estaba también todavía convulsionada en 1800. Bueno, las constituciones son del 24, después hay reformas en los años 30, en el 47 y después finalmente la constitución del 57. Pero Francia también está convulsionada en ese siglo, por tanto la influencia son de las teorías francesas, ¿no? De las teorías de soberanía popular, etc. Y posteriormente lo que tenemos es, acuérdense que les dije que la entrada es hasta las 5:40, pero bueno, aquí todavía estoy admitiendo a algunos compañeros y compañeras. Entonces, recordemos, México discute el concepto de república, no lo discute mucho, está de acuerdo. Discute mucho el federalismo, sí, federalismo-centralismo, es una discusión latente durante 50 años hasta que queda en la del 57. Y ya expliqué qué características tiene. El tema de los derechos siempre estuvo presente con una visión de los derechos estos y libertades vinculados a los derechos civiles y políticos fundamentalmente, pero siempre con unas características específicas muy vinculadas a cierto censo, ¿no? Que quedaban siempre los hombres blancos propietarios como los que podían ejercer hasta cierto punto el derecho, ¿no? Fíjense, y no siempre esto estaba latente, estuvo en algunos momentos constitucionales latente, esta cuestión que se discutió mucho en todos los ámbitos, en Estados Unidos, en el propio Francia, etc. Muchas de las instituciones que tenemos hoy, ¿no? El tema del Ejecutivo, el veto presidencial, por ejemplo, las normas jurídicas, la bicameralidad, todo eso se fue estableciendo en esta época. Aunque en algunos momentos, cuando hubo etapas centralistas, hubo unicameralidad. Pero al final lo que quedó fue lo que está establecido en la Constitución de hoy desde el punto de vista de la estructura orgánica del poder. También el poder judicial y toda su estructura de funcionamiento se fue generando, y la noción de los estados confederados, ¿no? Y el tema de los derechos, como ya había comentado. Y un gran aporte, que en este caso ocurre oficialmente ya en el 57, tiene que ver justamente con el amparo. México crea el amparo como una figura de defensa de los derechos y libertades, justamente, que hoy ya es una figura fundamental en materia de los derechos humanos en general, como mecanismo de garantía. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Bueno, no sé si hay alguna duda del siglo XIX, el constitucionalismo liberal. República Federal, derechos y libertades, con restricciones, nunca fueron universales, las mujeres no votábamos, tampoco al final se hacía práctico el voto de los pueblos indígenas, el tema de priorizar en materia de derechos y libertades y derechos civiles como la vida y la propiedad por encima de todo, lo que implicó en un momento determinado que evidentemente los hombres blancos propietarios fueran los de mayor peso también político, y así fue durante la clase. Esto es un patrón, esto no tiene nada que ver, no es solo México, ni mucho menos, es un patrón, fue un patrón impresionante, un patrón de funcionamiento de todo el constitucionalismo liberal, ¿no? Sí quiero que eso se entienda. ¿Alguna duda de lo que leyeron? Se supone que ya tuvieron que leer todo, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tampoco es tanto. A ver,
no, se lee muy rápido, es una lectura súper fácil, no es... Están todos los procesos ahí constituyentes, que eso también lo discutimos en la unidad 1, cómo realmente se dan procesos constituyentes para hacer cambios constitucionales de profundidad, sobre todo de importancia, el autor da marcos históricos y después dice qué pensadores y fuentes tuvieron influencia y finalmente establece, evidentemente, por ejemplo, en México también Alexis de Tocqueville, Thomas Jefferson, todo el pensamiento gringo tuvo mucha influencia, y finalmente qué es lo que estableció como fundamental las constituciones. Todo esto va a ir a examen ya vinculado a la unidad 2, como ya les había comentado. ¿Alguna duda? ¿Quieren comentar algo nuevo de esta parte para irnos a la Constitución del 17? Yo, maestra. Diga, adelante. En la lectura venía que Venustiano Carranza fue el que hizo, más bien el que empezó con haciendo reformas en la Constitución. Él empezó con las reformas y finalmente terminó siendo una nueva ley con nuevas, con nuevos artículos, pero él reformó, si no mal recuerdo, el 8, el 123, el 131, el 3, el 100 y el 130. Fue más que nada él empezó con una reforma y terminó siendo una nueva constitución. ¿Estoy bien, maestra? ¿Estás hablando de la del 57? No, o la del 17. Estás en el 17 ya. Disculpa. La del 17, maestra. Ah, no, estoy preguntando alguna duda del siglo XIX. Espérame, todavía no hemos llegado allá. Espérame. Ay, se adelantó esta muchachita. ¿Alguna duda del siglo XIX, del constitucionalismo liberal? Es que vamos a pasar a otro constitucionalismo, por eso no he llegado allá. No hay dudas, ¿verdad? La soberanía nacional, los derechos y libertades. Es muy avanzada la Constitución de 1857 para ser liberal, los derechos del hombre, enseñanza, trabajo, expresión de ideas, con libertades, la retroactividad de las leyes, las garantías del debido proceso, todo eso está establecido en la Constitución del 57. ¿Y por qué? A ver, es que necesitan saber, es muy importante la Constitución del 57, 1857, porque justamente lo que va a pasar en el 17 es un gran poder constituyente, pero no van a retomar la Constitución completa del 57. No van a desechar para nada todos los debates que hubo anteriormente y todo lo que se había ya ganado, al punto de que México, no, lo que se cambian son elementos muy, muy puntuales acerca de los derechos los derechos de los trabajadores y los derechos sobre la tierra, el tema de la nación, de lo que constituía la nación, pero todo lo demás, la división de poderes, los tres poderes, las características, este es un poder de una república presidencialista, un poder ejecutivo con un presidente, la característica de un Congreso de la Unión con dos cámaras, la federación donde hay un Congreso de la Unión y después todo eso se replica hacia abajo en los estados confederados, igual que el Poder Ejecutivo, igual que el Poder Judicial, los tres poderes, sus pesos y contrapesos, los derechos y libertades, aunque el 57 el Poder Legislativo sería unicameral, suprimió los senadores, pero eso después se restituyó. La responsabilidad de funcionarios públicos, por ejemplo, el tema del amparo, que es fundamental porque ahí estás teniendo una concesión muy fuerte acerca de que los derechos deben tener una garantía estoy hablando del 57, de que debe ser una garantía, el amparo, un mecanismo para defenderte ante la violación de derechos, aunque no todos tuvieran derecho, ya estamos de acuerdo. Todo esto es muy, muy importante, porque si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando y de cómo se reforma la Constitución y que no puede ser violada, que es una norma de normas. Ya hay el concepto de supremacía hasta cierto punto
está bastante delimitado, porque fíjense, ya esto después quedó muy claro en Estados Unidos mediante el caso Marbury and Mason, que es que el poder judicial era el único que decía que era constitucional o no, como tribunal constitucional, y México lo que hizo fue, bueno, es que la Constitución es una norma de normas y hay que guardarla, ¿entiende? Hay que protegerla, no puede ser violada. Y el carácter de inviolabilidad de la Constitución es eso, de que nadie puede violar la Constitución y nadie puede estar por encima de ella. Y eso empieza también a prefigurar el carácter de la supremacía constitucional. ¿Está bien? ¿Alguna duda ahí? Bueno, entonces vamos al 17. ¿Qué pasa con el No, 17? maestra. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ah, mira, no había visto el chat. Gracias. ¿Qué pasa con el 17? El 17, la constitución del 17 es una constitución, es la primera constitución social del mundo, del constitucionalismo social. Recuerden que hay un constitucionalismo liberal, que este constitucionalismo se va modificando históricamente. Se vuelve social y después se volvió garantista, constitucional de derecho, que es el que tenemos hoy en México. Ya les dije en una clase que hay constitucionalismo socialista, ya se los dije en una clase, y también les dije que efectivamente eh, el, el constitucionalismo, y que hay un nuevo constitucionalismo en América Latina que está como muy en debate, ¿no? Que tiene algunas, ha roto con algunos de los principios establecidos desde el constitucionalismo liberal. Ese nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene cosas del constitucionalismo social, también del garantista, no del liberal, pero sí del social y del garantista, y elementos nuevos. Y el socialista es otra forma de ver las estructuras políticas, jurídicas y los derechos, que también ya hoy queda poco de ese constitucionalismo socialista, porque se cayó la Europa del Este, se cayó el campo socialista, se cayó la Unión Soviética, y Cuba, por ejemplo, Vietnam, China, que si bien los tres países tienen como base ese constitucionalismo socialista, cambiaron mucho sus constituciones en los últimos tiempos, en los últimos años. Y Cuba lo acaba de hacer en el 2019. Todo eso ya se los dije en clases. De eso no nos da tiempo ver, porque si no, más bien sería una clase de constitucional comparado y no nos da la vida. Entonces, vamos a la Constitución del 17. La Constitución del 17, junto con el 18 y el 19, con la Revolución Rusa y todo lo que pasó en Weimar, en Alemania, generó, y les decía que ustedes tienen unas lecturas, les tengo que revisar las lecturas por si alguien quiere profundizar, pero generaron, por sobre todas las cosas, un movimiento, una ruptura con ese constitucionalismo liberal. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que pasó fue que el liberalismo, miren, después que hubo todas las revoluciones francesas, ¿se acuerdan todo lo que yo les comenté de las revoluciones francesas, de todos los procesos de independencia, América Latina, todo esto? Pues la gran promesa era la gran promesa era el progreso de la humanidad, el progreso, la prosperidad. Esa fue la gran promesa de ese capitalismo industrial del siglo XVIII hacia el siglo XIX. Ese quitar al Estado absolutista, quitar a los monarcas absolutistas y poner en el centro al ser humano de nuevo. ¿Y el ser humano qué hace? Pues se genera sus instituciones políticas y jurídicas. Esto, la Revolución Francesa y las independencias de América Latina lo ven muy claro a partir de todo lo que se hace de sus revoluciones, porque las independencias son grandes revoluciones también, y generan sus grandes constituciones. La Constitución de Cádiz, también en España, aunque... entonces lo que se generan es poner en el centro del ser humano los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos ciudadanos, todo esto. Entonces es una gran promesa económica, jurídica y política. Eso quiero que lo entiendan. Pero la gran promesa se quedó en promesa, porque si bien tuvimos una constitución muy bonita, muy avanzada, etcétera, constituciones liberales, grandes procesos de independencia, el progreso llegó como es para la esencia del capitalismo, ¿no? Para unos cuantos, para unos pocos. Y esto generó procesos de ruptura en el siglo XX.
primero, grandes luchas en el siglo XIX, que son todas las luchas de los grupos proletarios frente a la burguesía. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en Francia. En Francia, en 1830 hay un proceso de ruptura, en 1848 hay otro, en Alemania también, en 1848, en 1800, a mediados del siglo XIX, y después en 1860. Cuando leemos a La Salle, estamos leyendo un proceso de ruptura en lo que era el mundo germánico para generar lo que era Alemania, ¿no? Entonces, el siglo XIX es un siglo convulso, donde hay un gran desarrollo industrial, donde la clase proletaria se vuelve una clase muy importante, y hay muchas contradicciones y rupturas con la clase burguesa, y la clase burguesa se vuelve la otra clase antagónica fundamental en las sociedades. Entonces las promesas económicas y políticas estaban coartadas. Ni votábamos todos, ni todos teníamos propiedad, por ejemplo, ¿no? La propiedad, derecho universal, pero ¿quién tenía propiedad? Esa es la gran crítica de Marx. La gran crítica de Marx es que la propiedad, esto no es una frase esto no es una frase, ¿cómo se llama el movimiento este español? ¿Se acuerdan que salió a las calles y se estableció en los parques? Fue hace unos años en España, que fue la que propició que el partido de hoy, Unidas Podemos, primero Podemos, se creara. No sé si ¿se acuerdan de ese movimiento? ¿Están aquí o no están aquí? Chicos, chicas. Sí, profesora. Sí, profesora, estamos aquí. Sí, profe. Estamos hablando cuando hubo un movimiento en España, como también en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que salieron la gente ya fue hace como 10 años, o más, un poco más también. A ver si me acuerdo. Es el nacimiento ahí de Podemos, hoy en España, que hoy es parte del gobierno, después de Unidas Podemos, y en Estados Unidos también. El de Estados Unidos es un movimiento ahora no me acuerdo, pero tenía el nombre de Street, porque estaban la gente en la calle. Y la gente lo que hizo fue quedarse en la calle. Y el de España igual. Es un movimiento de redención impresionante, pero a ver, no me acuerdo ahora. Bueno, en fin, no importa. Lo que quiero decir con todo esto es que las promesas del siglo XIX fueron promesas, y lo que realmente pasó a finales del XIX es que lo que se vio era una gran desigualdad fomentada. ¿Por qué? Porque estás en un sistema económico político que era que si bien nos habían prometido, el liberalismo nos había prometido prosperidad, progreso, grandes beneficios para todos y todas, no para algunos, incluso universalmente. Lo que realmente pasó fue que lo que hubo es un fomento de la burguesía. En estos movimientos siempre se habló de que el 1% era el que que era rico. Eso es una frase de Marx. Marx, cuando hace su crítica a la propiedad privada en el siglo XIX, dice: el problema es que es una falacia que ustedes digan que la propiedad privada es universal. Por eso hablé de movimiento. Es universal. El movimiento, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, se llamaba Wall Street. No puede ser Wall Street o anti-Wall Street en todo caso. A ver si encuentro los datos, porque se me ha olvidado por completo. Y el movimiento de España también, cuando dice somos el 99%, ¿se acuerdan de esa frase o tampoco se acuerdan? De somos el 99%. Gracias, Carolina. El 15M, ese es el de España, ¿verdad? Y el de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, maestra. Igual yo otro compañero, bueno, quiero decirle que yo lo mencioné y otro compañero también lo mencionó. Porque, bueno, yo viendo el chat, yo fui la segunda que lo comentó, pero Sí, yo también, Luis Ángel antes de un también. compañero. Luis Ángel, muy bien. Ajá. Ese fue uno, y de ahí nació Unidas Podemos, lo que hoy es Unidas Podemos, que es partido progresista de izquierda que está en España el gobierno. Y en Estados Unidos también nace un gran movimiento. Cuando ellos dicen en esa frase, somos el 99%, esa discusión viene del siglo XIX. Marx dice, ¿cómo van a decir que los derechos humanos para todos? Fíjense, ahí el marxismo ortodoxo
dijo, no, Marx criticó los derechos humanos. Falacia. Marx estaba a favor de esos derechos humanos universales, mucho más amplios, pero siempre estaba hablando de los derechos sociales, que era la base de lo que se defendió en la Revolución Francesa, Robespierre, Saint-Just, el pensamiento rusoniano, que era propiedad privada acotada para que realmente no hubiera acumulación y derechos humanos universales para todos y todas, incluyendo mujeres, e incluso el tema del agua, la alimentación, la justicia social, ¿no? Agua, alimentación, salud, educación, etc. Y entonces lo que critica Marx justamente es eso. ¿Cómo van a decir que son universales cuando realmente la gente no tiene satisfechas sus necesidades y cuando realmente la propiedad solo es del 1%? Él es el que pone ese parámetro ya desde el siglo XIX, el 1%. El 99% no tenemos propiedad. Lo que está criticando es la facticidad de los derechos humanos, la parte fáctica, los hechos de los derechos humanos, los hechos de su realización, que no se realizan realmente. Y entonces esa es la frustración del liberalismo, ¿no? Del liberalismo político, económico y el constitucionalismo liberal, que tampoco propicia que mediante esas grandes constituciones, esas garantías, hayamos podido llegar al progreso, a la prosperidad, a un punto tal que evidentemente todos y todos fuéramos realmente iguales. Y eso fue una falacia. Y eso es imposible porque es antagónico el capitalismo. El problema es que todo esto que construimos jurídico y políticamente es antagónico. Occupy Wall Street. Gracias, muchísimas gracias, Alexandra. Específicamente. Es que decía, sí es Wall Street, pero le falta algo, porque no es Wall Street, sí. Occupy Wall Street. No, fíjense lo interesante de esto. Entonces hay un proceso de ruptura posterior al constitucionalismo liberal y es el constitucionalismo social. La ruptura está dada porque no hay satisfacción de las necesidades básicas, porque hay gran pobreza, porque hay gran desigualdad. Pero hay que decir, a ver, y esto se los tengo que decir, podemos tener muy lindas constituciones, que si esto no está basado en condiciones materiales de vida, no tenemos nada. Es una porquería, se los digo con sinceridad. Las constituciones pueden ser las mejores constituciones del mundo, pero necesitamos acotar la desigualdad. Necesitamos que la propiedad, por ejemplo, privada exista, pero no sea acumulativa y excluyente como la es hoy fundamento del capital. No podemos, si se permite eso, siempre va a haber desigualdad y los derechos no van a poder avanzar, los derechos humanos y la satisfacción de los derechos. No obstante, se ha avanzado. Y por eso los tres procesos de ruptura, voy a revisar, les decía que estén ahí las lecturas complementarias a un texto de Sergio García Ramírez, justamente, un investigador de jurídicas, es tristemente célebre por apoyar fraudes electorales, la verdad, fue consejero electoral, pero no importa, no me preocupa, ahora me interesa su obra como tal constitucional. Tiene un texto que se llama tres textos precursores en el constitucionalismo social. Yo siempre digo que ahí empezó el constitucionalismo social, más que precursores, son los que dan el inicio a todo este constitucionalismo social, a cambiar la normatividad jurídica, justamente bajo la lógica de una gran insatisfacción previa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que, evidentemente, se va a pensar que se necesita, primero el proceso de ruptura. ¿Cuáles son los tres grandes procesos de ruptura? A ver, ¿cuál es el proceso de ruptura política en México que provoca la Constitución del 17? A ver, se lo voy a preguntar a ustedes porque eso lo saben. Y siempre hemos visto que cuando hay constituyentes, hasta ahora hemos visto que hay procesos de ruptura. Josefina, ¿sí? Dime. Lo que ocasionó la Revolución Mexicana, y no sé si sea correcto o esté en la razón de que fue la desigualdad económica, como usted ya lo mencionó, en que estaba sumida la mayoría del pueblo porque el porfiriato únicamente le daba la facilidad a los extranjeros. Bueno, se abrió mucho a los capitalistas extranjeros, ya se le puede llamar así. Entonces esa desigualdad, aparte de una sequía que trajo hambre y muchas situaciones de abuso del gobierno, del poder, fue lo que hizo que estallara el pueblo, ya no aguantaba más. Él decía que era una ciudad bonita, que todo iba avanzando mucho, pero el grueso del pueblo estaba en condiciones
paupérrimas. Ok, muy bien. Y Es lo que creo. no, está bien, está muy bien. Es decir, y esto propició cuál es el proceso de ruptura político. Esas son las causas, cuál es el proceso que te rompe políticamente ese status quo hasta ese momento, ese proceso constitucional del 57, y que te rompe todo el status quo previo. ¿Cuál es el proceso que lo rompe? ¿Te acuerdas? Pues la Revolución Mexicana, ¿no? Es que no estás... Ah, Sí, fue la revolución. gracias. Sí, no es que pensé que les preguntaba a los otros, pero como nadie contesta, pues yo me quedé así. No sé si me Bueno, hable a tú mí. toma la Perdón, sí, fue la palabra, tú Constitución. toma la palabra, porque yo los veo a todas muy dormidos. Bueno, ya veremos. Bueno, entonces, Gracias. justamente lo que yo acabo de decir, que Josefina le pone palabras para México, especialmente cada realidad tiene su realidad. En el caso de Rusia, lo que había realmente era un proceso, por ejemplo, lleno de el siglo XIX prusiano, lleno de guerras, de conquistas y a la vez también de grandes desigualdades sociales, de un campesinado sin poder producir y con grandes desigualdades sociales, pero también con grandes problemas de existencia, ¿no? Alimentación, etcétera, etcétera. Y no había un desarrollo, y bueno, y no había un desarrollo específico de las fábricas, ni mucho menos. En el caso no hay un desarrollo, y una estructura todavía semifeudal, con un zar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el caso de Rusia, y el caso de Alemania es una Alemania que es la de La Salle. Recuerden la de La Salle, que está debatiendo mucho tener una constitución, y que después de esto genera una unificación, pero que para el 1919 también va a tener un proceso que tiene que ver con el derecho internacional, que es Weimar, pero a la vez con todo un proceso donde también hay una gran crisis económica. Los años, recuerden que ¿cuál es el suceso histórico? A ver si alguien sabe decirme, que ocurre en los primeros 20 años, voy a decirlo así para no decir las fechas exactas, del siglo XX. Justamente acaba sobre... ¿Cuál es el suceso histórico internacional, global, en el cual lo que está, miren, así, va a ver, hasta ahí lo dejo. ¿Quién me lo dice? ¿Sería la revolución industrial? No. No, La guerra mundial, maestra, la segunda guerra mundial. La primera. La segunda es el 30. Primera del 1914, sí. Exacto, la primera. La segunda fue en los 30. No, Perdón, la sí. revolución industrial, Brenda, es la base del constitucionalismo liberal. No se pierdan, ¿eh? 1760, revolución industrial, constitucionalismo liberal, siglo XIX, 1800, y del 14 al 17, la Primera Guerra Mundial. Se está reorganizando el poder hegemónico del mundo, el poder capitalista. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, la primera del 14 al 17 y la segunda, que oficialmente se tiene del 39, pero yo diría que empezó antes, con la invasión Japón y todo el franquismo y toda la República Española. Fueron como las primeras pruebas, pero bueno, podemos tomar la fecha tradicional, que es la del 39, la invasión a Polonia, al 45. Hay un proceso de reorganización del mundo, del mundo hegemónico, del capitalismo. Luego entonces, después de la Primera Guerra Mundial, lo que hay realmente en el mundo es una pobreza, es inmensa la pobreza, la desigualdad, la matanza que ocurrió a partir de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de millones de personas que mueren. Y en ese reajuste de todas esas grandes potencias, justamente hay una ruptura posterior. Ustedes dirán, pero México, ¿qué tiene que ver ahí? Pues México justamente es un reflejo de lo que está ocurriendo también en el mundo. México redactó tuvo una independencia, tuvo un proceso de discusiones institucionales muy importantes hasta que tuvo su constitución en el 57, pero se acoge a las mejores ideas constitucionales del mundo desde el punto de vista del liberalismo, pero después viene el porfiriato, viene todo Juárez, la reforma, después viene el porfiriato, amén de sus devenires, ¿no? Antes imperiales previos,
pero después ya con la república instaurada, ¿no? Muy claramente en la reforma, después viene el porfiriato y ocurre todo lo que ocurre, que realmente no es que el porfiriato cause solamente la revolución, es todo el proceso que acabo de decir, de que el capitalismo no puede satisfacer las necesidades de todos y todas. Y no lo puede porque su naturaleza es desigual, exclusiva y excluyente. Y entonces, después de tanta promesa, las rupturas se van entre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con el reajuste de los grandes poderes económicos capitalistas, igual que la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso incluso único, aunque esté separado en el tiempo. Lo que sí se puede decir que estos tres momentos en Alemania, México, Rusia y Alemania son las primeras expresiones de la ruptura de lo que el constitucionalismo liberal nos prometió, o que el liberalismo político y económico nos prometió, y por supuesto nos prometió asociado al capitalismo de progreso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en México la Revolución Mexicana, en Alemania no es un proceso de ruptura político como tal, pero se da también un proceso constitucional, y en Rusia sí se da, sí tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, y tiene que ver con la Revolución Rusa, que después se convierte en una revolución socialista. ¿Cuáles son los elementos de estos procesos? Por ejemplo, en México y en la rusa también hay influencia, sobre todo, de ideas socialistas, de las ideas socialistas del siglo XIX. Esto es importante decirlo, más que en Weimar. Weimar en Alemania, el cambio constitucional tiene mucho que ver con una crisis económica, Entonces, la primera constitución social es la mexicana, que es la del 17. La segunda sería la constitución, la rusa, producto de la Revolución Rusa. Y la tercera, que además se constituyó una ley fundamental de la República Socialista de la Federación Social Rusa, así se llamó, la Constitución de la República de los Soviets de 1918, así se llamó, la Constitución de la República de los Soviets en 1918, y la de Weimar en 1919. ¿Cuál es el primer factor que cambia acá? Ahora sí voy a... Y eso está en los textos, y está también en este texto complementario, y voy a darle los elementos. ¿Qué es lo que cambia realmente? Vamos a... Y esto es muy importante porque ya esto yo se los di, los que estuvieron conmigo en Teoría del Estado, les di los elementos. Vamos a ir lo más rápido posible, en 15 minutos, para ver si en la otra media hora puedo hablar ya de garantismo. Bueno, ¿cuáles son los elementos que cambian de una constitución a otra? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son los elementos que cambian? Estamos hablando de la mexicana, yo nada más que di el contexto histórico de la mexicana. ¿Cuáles son los elementos que cambian fundamentalmente? En ese nuevo proceso constituyente, pasó la Revolución Mexicana. A ver, ¿quién toma la palabra? Levanten la mano, o si quieren, o tómenla. Sí. Yo, maestra. A ver, eso. Araceli, después Josefina, tengo por aquí por ahora. Dime. La ley agraria del 6 de enero de 1915, a la reforma, también la reforma al Código Civil del 29 de enero del 1915 también, y la abolición de las tiendas de raya del 22 de junio de 1915. Esto no se ajustaba a las nuevas reformas que quería hacer Venustiano Carranza y a los principios básicos y derechos del hombre. Ok, pero yo digo cuáles son los cambios fundamentales respecto en la nueva Constitución. Hay 3, 4 cambios fundamentales, no me refiero a artículos, sino a nociones constitucionales. Voy a poner aquí los parámetros del constitucionalismo liberal para que se den cuenta. Uno, el Estado, en el constitucionalismo liberal, el Estado es un Estado policíaco. ¿Qué quiere decir en un Estado policíaco? Que impone el orden entre las relaciones de particulares, ¿no?
Los particulares todos somos iguales, supuestamente, y el Estado policíaco impone el orden. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que todos somos iguales. Ya sabemos que todo esto fue una falacia, ¿no? Pero todos somos iguales ante la ley. Por tanto, también somos iguales ante los derechos civiles, es decir, ante el ámbito civil, por ejemplo, para el matrimonio, para hacer compraventas, ¿no? Ahora sí estoy hablando de derechos, no derechos civiles como la vida. Hay una distinción. Derechos civiles son la vida y las libertades, ¿no? Estoy hablando del ámbito civil. Por ejemplo, en materia de obligaciones, contratos, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Sucesiones, ¿no? Familia, se supone que todos somos iguales ante la ley. Sí, Esto es el siglo XIX, pero, sí, espérame, y aquí, y así como se pone lo civil, se trata lo laboral. Todos somos iguales ante la ley. Y la tierra se había amortizado a favor del Estado, acuérdense que se había amortizado a favor del Estado. Al final la tierra se le quita a la iglesia, y era donde estaban los pueblos indígenas. Ese es un problemón, ya se los había comentado. Y la defensa aquí es sobre todo de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada. Entonces, lo que dijo Maestra, eso donde entra la Araceli, ley agraria, ¿no? sí, lo que dice Araceli está muy bien como antecedente, pero justo les estoy dando los elementos de lo que va a variar. Justo, esto es muy importante. El Estado policíaco solo se dedica a ordenar entre las relaciones de particulares. Me refiero a un Estado policíaco, es un Estado policía, ¿no? Solamente me interesa llevar el orden, que en materia penal no pase nada, en materia civil, ¿no? Entonces, laboral, aquí es igual a civil, todos somos iguales, y así, muy bien. Entonces, les doy estas pistas para seguir la conversación, ¿vale? Pero está bien lo que me están diciendo, ustedes sigan planteando lo que deseen, de cuáles son los cambios fundamentales entonces que se da en la Constitución del 17. Miss, también la no reelección. La no reelección está ¿en dónde? Milay, dime En lo Milay. de la Constitución de 1917. Sí, es una sí, porque antes había reelección, evidentemente. Gracias, Samantha. Pero no hemos puesto nada de la Constitución del 17, Samantha, ¿sí? ¿Vale? Vamos a ponerlo, pero no lo de la no reelección es un fruto de la Revolución Mexicana. Yo eso estoy plenamente de acuerdo. La no reelección, en este caso presidencial, porque ya hoy se reelige todo, excepto el presidente. Sí han visto, ¿no? Se reelige todo, excepto la presidencia de la República. Bueno, a ver, ¿cuáles son los cambios de la Constitución del 17? ¿Qué es lo que de estos elementos? Fíjense, la Constitución liberal tiene mucho más elementos, evidentemente, república, federal, no han estudiado casi, ¿eh? División de poderes, democrática, derechos y libertades, garantías, todo eso está. Propiedad privada, todo eso está. Ya, incluso hice una introducción ahorita sobre eso. Díganme, no han leído nada, ¿eh? Nada han leído. ¿Alguien puede participar? ¿No me van a decir cuáles fueron los cambios de la Constitución del 17? ¿Así leyeron? ¿No van a decir cuáles son los elementos fundamentales que cambian la Constitución del 17? O sencillamente, ¿qué es lo que ustedes ven en la Constitución del 17 diferente a la Constitución liberal, que es todo lo que se fue gestando en el siglo XIX? Maestra, ¿puede ser que para formar el Congreso Constituyente tenía que nombrarse un diputado propietario, un suplente para cada 60,000 habitantes o fracciones?
Sí, pues eso, pero no es fundamental de lo que estamos hablando. Estamos hablando del constitucionalismo social, estamos hablando de un nuevo constitucionalismo que surge, no cambios específicos mínimos, estamos hablando de nociones que cambian completamente en la Constitución. Eso, principios bueno, constitucionales. A ver, también Samantha, adelante. sería la abolición de la esclavitud, ese sí fue un cambio. No, eso no fue un cambio, eso está desde el siglo XIX, para nada. De hecho, eso se mantiene el artículo 1 constitucional y está desde el siglo XIX. Maestra, ¿podría ser las cuestiones del 123? Por supuesto. ¿Qué más? Pero explícate un poco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se supone que la Constitución de 1917 es la primera constitución social que ve las cuestiones de la tierra y de los trabajadores. Entonces, protege a los trabajadores y la tierra de la nación. Ok, muy bien. ¿Y eso qué implica? ¿Los protege en qué sentido? ¿En qué? Que es un poco lo que dijo Araceli ahorita, ¿no? Hay una ley agraria. Dijiste algo más, Araceli. La ley agraria fue lo que más se me quedó. Fue los artículos, me acuerdo que fueron el artículo 123, 130, 131, el octavo, no recuerdo qué otro, maestra. Pero no es un tema de saberse los artículos, son muy positivistas ustedes. Estamos hablando de un proceso histórico, estamos hablando de principios constitucionales. Por ejemplo, a ver, lo que está diciendo en este caso Víctor. Víctor dice, cambia la noción de protección de la tierra y de lo laboral, de los trabajadores. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo cambia la noción de protección de la tierra y de los trabajadores? ¿En qué sentido cambia? Si hasta ahora la tierra era propiedad privada individual, que es lo que puse acá, propiedad privada individual, aquí es la tierra, ¿no? Propiedad privada individual, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo cambia esto? Bueno, A ver, ¿quién pide la palabra? es en las cuestiones cuando la tierra se vuelve ejidal y comunal, que la propiedad es de varias personas. Bueno, nomás lo que entendí es que se supone que el ejido lo cede el gobierno y las comunales solamente lo reconoce que es del pueblo originario. Esta parte es, ha sido, bueno, no es nueva para la nación mexicana, puesto que en los antepasados aztecas tenían esa noción de la propiedad comunal y solamente en esta constitución se hace ley, se hace tangible. Muy bien, Víctor, muy bien. Luis Ángel, ¿pusiste lo de la votación de las mujeres? No, para nada. La votación de las mujeres llegó en los años 40 en México. Mucho después. Llegó en esta constitución, pero mucho después, 30 años después, 20 años después. Muy bien, Víctor. A ver, ¿cuál es lo que va a cambiar fundamentalmente en el constitucionalismo social? Es... exactamente, se le regresa la tierra a sus antiguos dueños, que son por eso pongo aquí lo de la propiedad privada individual y la amortización que se hace a favor del Estado y de la propiedad privada individual de la tierra. Esto es muy importante. Y de la tierra, a favor del Estado y de los pequeños y de los propietarios. Eso es lo que va a pasar. Eso es en el constitucionalismo liberal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo primero que va a pasar, lo que genera la ruptura de la Revolución Mexicana son tres nociones importantísimas. Uno, que el Estado deja de ser un Estado policíaco y de ordenar las relaciones en los particulares, sí, puede seguir teniendo la acción penal, todo esto, pero va a tener gran intervención económica y social en la vida política mexicana. ¿En qué sentido? En que justamente va a cambiar esta relación de que todos somos iguales ante la ley y el Estado mexicano dice, sí, todos somos iguales ante la ley para lo civil, pero no para lo laboral. Para lo laboral, todos no somos iguales ante la ley. Y eso lo dije la clase pasada, no están ni atendiendo las clases, la verdad. Lo mencioné en la clase pasada.
¿Quiénes son los que son iguales ante la ley? Están de verdad estudiando poco, ¿eh? ¿Quiénes son los que somos iguales ante la ley? En lo laboral, pues no. Hay empleados y empleadores y no somos iguales. Como no son iguales, Usted lo dijo. gracias, y esa es una ruptura del paradigma del constitucionalismo liberal, del paradigma de la igualdad. Y lo que se plantea en estos momentos es que si hay empleadores y empleados, y el Estado va a tener un papel, de árbitro en los conflictos entre los empleadores y los empleados. Por eso nace la justicia laboral y por eso nace el artículo 123, donde el artículo 123 establece qué tipo de trabajadores hay, quiénes van a, qué derechos tienen esos trabajadores. Maestra. Dígame. Yo me acuerdo que usted nos comentó que los empleadores y los empleados no eran iguales, que esta era una forma de distinguirse de que cuando un empleado nada más es trabaja sus horas y se va, y ya no tiene como que esa carga de ser igual al empleador, ¿no? A ver, vamos por parte. Andrea lo dice muy bien aquí. Primero, en lo laboral se establece el máximo, dice Andrea, de horas por jornada, salario, descanso, protección a mujeres y niños, servicios médicos, seguridad social, sobre huelgas y sindicatos. Todos los derechos laborales. Muy bien, Andrea. Todos los derechos laborales, lo tiene puesto en el chat, muy bien. Y derechos de los trabajadores, que son todos los llamados derechos laborales. Seguridad social, asistencia social, no es lo mismo. Seguridad social tiene que ver con el retiro. Asistencia social es si tú te invalidas por un accidente, por ejemplo, que tengas una pensión, aunque no tengas la edad de jubilación, o si tienes una enfermedad, que tengas una pensión durante la enfermedad, o si estás embarazada, las mujeres, que tengas una pensión durante el embarazo. Todo esto es asistencia social, la seguridad social es la jubilación. Esto incluso, fíjense que todo nos tomó tan altos en México que de ahí se derivaron los derechos de la salud, porque justamente si tú tenías seguridad social, asistencia social asociada a los trabajadores del Estado, tenías también acceso a seguros de salud. Entonces, fíjense lo importante que regula todo esto, no solamente los derechos laborales. Todo lo que dice Andrea, muy bien, Andrea. Entonces, en este punto, justamente de constitucionalismo social, en el caso mexicano, el caso ruso le dio más peso a la tierra, le dio mucho peso también a la tierra y a los trabajadores. A las cooperativas en materia de tierras, convirtieron las tierras en cooperativas y convirtieron los soviets, eran las grandes comunidades de trabajadores, las fábricas, etc. Y en el caso de Weimar, lo que más enfatizó fue el tema de los trabajadores. Porque era la clase fundamental, la clase que produce, es la clase que produce. Entonces, en este sentido, Andrea, ¿me dices tu apellido? Es que ahora no lo estoy mirando. Bueno, Andrea Concepción, ahorita lo veo, porque estoy apuntando las participaciones. Dime. Cervantes. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a variar por primera vez la noción, fíjense lo importante, esto cambió todo el paradigma liberal constitucional, que el Estado no va a ser solamente un Estado policíaco que va a regir las relaciones civiles y penales y que va a organizar el Estado desde el punto de vista político, sino también que va a ser un árbitro desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la propiedad agraria. También aquí va a ser un árbitro el Estado. ¿Por qué? Porque tampoco somos iguales. ¿Con qué va a ser un árbitro? Con la justicia laboral. La justicia laboral y la justicia agraria. Eso es impresionante lo que México elabora ahí. No solamente otorgar las tierras, sino la justicia. Cuando hablo de justicia, hablo de la procuración de justicia, hablo de los recursos, de que si a ti te quitan tu parcela, tú puedas ir a los tribunales a defenderte. Y si te quitan un derecho laboral, tú puedas ir a las juntas de conciliación y arbitraje a defenderte, que hoy son tribunales. Entonces, esto es fundamental, esto es un cambio paradigmático, porque ya ese Estado, en vez de ser un Estado policíaco, es un Estado interventor en lo económico y lo social,
y en lo social, sobre todo, porque establece no solo en las constituciones todos los derechos laborales y todos los derechos agrarios, sino que establece también ser un árbitro en los conflictos entre empleadores y empleados y entre propietarios agrarios. Entre propietarios agrarios que también no son iguales. No puedes decir que un terrateniente es igual que un campesino. No lo son. Y en México específicamente hay reforma agraria. Se redistribuye la tierra. Hay reforma agraria. Se redistribuye la tierra, como bien comentó Víctor, en propiedad agraria ejidal, que era el Estado otorgando la tierra a comunidades específicas, sobre todo comunidades campesinas, y en bienes comunales en el caso de los pueblos originarios, ¿no? Entonces son varios elementos, no es solamente uno. El tema de los salarios, sí, la educación laica es muy importante, Carolina, ahorita lo vemos, espérame. El tema de los salarios es parte de los derechos laborales y claro, se establece ya 8 horas de trabajo, si trabajas más te pagan más y así sucesivamente, o si trabajas 8 horas tienes que tener un salario digno, todo eso se fue incrementando. Pero fíjense, me interesa que entiendan que todos estos derechos se establecieron, pero que también se estableció el Estado como árbitro en estos dos ámbitos sociales, que es agrario y laboral, y porque realmente podían ser muy déspotas los actores que estaban confluyendo en el ámbito laboral y en el ámbito agrario. Y por otro lado, entonces se establece un canal de jurisdiccionalidad para los dos ámbitos. Esto es muy jurídico, esto es lo importante también que tienen que saber. Y por otro lado, en el caso mexicano hay reforma agraria, esto es importantísimo. No todos los países de América Latina tuvieron reforma agraria, y fíjense si esto es importante, que hoy hay países que tienen una cantidad de conflictos por esto, y les voy a poner un ejemplo, Colombia. Hoy Colombia es de los países que más conflicto tiene en materia de las guerrillas colombianas que surgieron en los años 50 surgen por esto, porque nunca hubo una reforma agraria. En Brasil nunca hubo una reforma agraria, y el gran movimiento social, político más importante es el movimiento de los sin tierra, el MST, y nunca... Por lo mismo. Entonces, en los países donde no hay una reforma agraria, los niveles de institucionalidad, de derechos sobre la tierra son muy complicados, graves, terratenientes, cuasi feudales. Ustedes no saben cómo está esto hoy. Y tiene mucho que ver con temas de explotación ambiental, incluso en la actualidad. Estoy hablando de la actualidad. Explotación ambiental, despojo de los recursos de los pueblos originarios o pueblos campesinos que no tienen tierras. Y México no, México tuvo una reforma impresionante, producto de la Revolución Mexicana. Entonces, parece mentira que ustedes no sepan realmente cuál es el producto de la Constitución del 17. Producto de esa revolución, estos son los elementos. Porque además eso está explicado en el texto, no a lo mejor con el énfasis crítico que le doy yo, pero sí de manera general. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Si no están atendiendo la clase y no pueden estar, pueden salirse, no pasa nada. Entonces, esto es muy importante. Y fíjense si lo otro relevante es que te cambia la concepción del Estado. Es un Estado interventor desde el punto de vista social, desde este punto de vista ya no se quita la concepción de que todos somos iguales en materia laboral y en materia agraria. No somos iguales en materia ni laboral ni agraria. Eran como conflictos civiles, todos somos iguales ante la ley, ahora ya no. Somos desiguales, hay jerarquías, como bien dijo, porque hay clases sociales, hay grupos, entonces el Estado defiende al grupo más desposeído. Por eso es un interventor, es un interventor. República Federal, división de poderes, democrática, derechos y libertades, garantía, eso se mantiene, todo eso se mantiene, nada de eso se discute, pero esto sí es nuevo. El otro punto, muy bien, Carolina, es la educación laica. Incluso llegó a reformarse como educación marxista, socialista, no marxista, cuando Lázaro Cárdenas. Artículo 3º, artículo 27, artículo 123 constitucional. Muy bien, justamente son los 3 grandes artículos. Muy bien, Josefina. Artículo 3º, artículo 27, tiene que ver con
A ver, el 27 habla del tema agrario, de los bienes de la nación. Y al poner a los bienes de la nación de manera integral, ahí incluye todo el tema de la tierra, las aguas, todos los bienes de la nación, tierras, aguas, subsuelos, mares territoriales, todo esto implica entonces que el Estado pueda hacer esa reforma agraria y que el Estado entonces le diga a los, conforme después los ejidos y conforme después la propiedad comunal, y una justicia agraria. Y el 123 está acá arriba, en los derechos laborales. Esa fue la gran ganancia de la Revolución Mexicana, es impresionante. Lo otro importante que aquí falta es que el Estado se volvió un planificador de la economía. Planificador de la economía. Fíjense, cuando ustedes ven esto, hoy se plantean términos parecidos por el nuevo gobierno. El otro día escuché que estaba planteando en la conferencia por la mañana la planificación de economía desde el Estado, pero visto como ese control de que todo no fuera, hizo todo un análisis López Obrador acerca de las construcciones inmobiliarias en la Ciudad de México y en el Estado de México. No solo la corrupción que había con respecto a esto, que esto fue una barbaridad, incluso en el gobierno de Mancera en la Ciudad de México lo que hubo fue lavado de dinero por mayor, el nivel de construcciones de pagos en efectivo, porque eso es lavado de dinero. Si pagas en efectivo, si tú le pagas a una constructora en efectivo para hacer un edificio, eso es lavado de dinero, aquí y en Hong Kong, ¿entiendes? Entonces, eso es una falacia, perdón. Y eso se fomentó desde el propio Ebrard hasta un poco. Ebrard no entró en el lavado de dinero, pero sí entró en mucha construcción, y después Mancera fue el que expandió esto de una manera impresionante y horrible, horrible. Y eso se había acotado en el mandato de López Obrador, y después en el de Ebrard se expandió, pero no tanto. Y se había hecho un reordenamiento de la construcción inmobiliaria. Y se fueron al Estado de México. Él lo explicó y estuvo muy interesante porque dijo, es que el Estado no es un tema que prohibamos la propiedad privada, ni prohibamos la inversión privada, al revés, lo que tú tienes que reordenar, reorganizar y planificar. Y entonces dio datos como en los años 70, en la Miguel Hidalgo vivían 500,000 personas, y ya en esa época empezaron a vivir 150,000, se habían ido muchísimos, y se fueron a otros lugares y así, porque la planeación de inversión inmobiliaria implica que te apropies de las tierras y que entonces encarezcas, se llama gentrificación hoy, encarezcas los espacios. Y cómo realmente ahora, por ejemplo, con este gobierno actual, con Claudia, se reorganizó esto y la gente está volviendo a estos lugares, a delegaciones, por ejemplo, delegaciones que se encarecieron mucho con este desastre inmobiliario, la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, y la gente se fue. ¿Y a dónde se fue? A Iztapalapa, a Tlalpan, y ahora están volviendo, están moviéndose de nuevo la gente, hay movimiento. ¿Por qué? Porque vuelves a controlar esa inversión inmobiliaria y vuelve a equilibrarse todo el proceso de construcción. Y se fueron, cuando se acotó en la Ciudad de México, no, en su momento se fueron al Estado de México y ahora igual, se mueven a otros lugares. Entonces está hablando de la planeación, no está hablando que no hay inversión privada, sino que haya planeación y control desde el Estado de estas acciones, para que no generes procesos artificiales y sobre todo acumulación, porque al final hay miles, por ejemplo, hoy mismo hay de estas unidades habitacionales vacías y la gente no tiene casa y viven varias familias juntas y son carísimas, unidades habitacionales de Infonavit, de miles de lugares. No sé si me entienden el ejemplo, para entender esta cosa de la planificación de la economía, que no estamos hablando de esta cuestión más socialista, vamos a decirlo así, de los soviéticos, que es planificar todos los sectores de la economía, no, sino determinados controles en los sectores estratégicos para que tú puedas, para que fluya la vida social, económica y social y económica fundamentalmente. Y entonces el Estado, el constitucionalismo social, dejando el ejemplo actual, vamos al constitucionalismo social. La intervención social tiene que ver con los derechos que ya expusimos, y la intervención económica tiene que ver con la planificación de la economía y la construcción, o más bien rector, el Estado se volvió rector de sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Energía, ¿se acuerdan históricamente? Eso ya no está en el texto, pero para que lo sepan, la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Energía,
salud, educación, cultura, que son sectores sociales. En México, energía, porque produce petróleo, es fundamental. Siempre ha sido un estado rentista. Y también, y la tierra, por el lado del 25, por acá, porque le das la tierra a las comunidades y producen alimentos, y también de todas maneras, y cuál era el otro, los bienes de la nación, ¿no? Los bienes de la nación, que al final es tierra, agua, etcétera, ¿no? Ahí está en el 27 constitucional, aunque eso fue modificado con el neoliberalismo. No nos va a dar tiempo esta clase, bueno, no sé, ahorita vemos. Entonces también incidencia en la salud, en la educación, en la cultura. A ver si me queda algún sector estratégico. Bueno, México, ahí México abarcó bastante, hizo grandes empresas productoras de los grandes insumos, ¿no? De los grandes insumos, por ejemplo, la construcción. Todo eso lo han desarticulado con el neoliberalismo, lo desarticularon con el neoliberalismo, lo privatizaron. Pero la construcción, no sé si recuerdan algo así más el tema de las aguas, el tema de la tierra, evidentemente, pero no es a propiedad de la tierra del Estado, fue la reforma agraria. Y de las aguas sí, el Estado sigue siendo incluso el que da las concesiones para otorgar pozos, etcétera. No lo da otra gente. No es privado. Se privatiza mediante esas concesiones, pero es el Estado el que lo tiene que autorizar. Y la tierra también tiene que ver con la minería. Todo esto cambió con el neoliberalismo. La próxima clase vamos a verlo perfectamente cómo cambiaron todo esto. Pero esto fue lo que se estableció a partir de la Constitución Social de 1917 y se constituye una nueva figura que es el Estado Social de Derecho, que lo vimos en teoría del Estado la clase pasada, el curso pasado. El famoso Estado Social de Derecho, que no es otra cosa que basado en el constitucionalismo liberal, social, disculpe. Constitucionalismo social. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué falta? El tema de la banca. Fíjense, todo, a ver, déjenme seguir poniendo aquí elementos. La banca, rectorear la banca, los recursos financieros. Todo lo que es asistencia. Recuerden que derechos laborales, asistencia social, seguridad social. Yo creo que hasta ahí. ¿Algo más? ¿Algo que quieran comentar? Pues nada más un comentario sobre, por ejemplo, aquí está hablando los principales artículos que se reformaron y que se trató de que beneficiara al pueblo, que son el tercero, el 27 y el 123. Esto ya viene desde hace mucho tiempo, desde los hermanos Flores Magón, que era lo que ellos querían. Ahí empezaron esos ideales, en Morelos también. O sea, nada más se ha ido modificando y aquí se plasmó con la esperanza, como dijo usted, de que sí sea realidad. No, pero sí fue realidad. Pero no... Sí fue realidad. Estamos en el 17 y he mencionado etapas, por ejemplo, Lázaro Cárdenas posteriormente, la nacionalización del petróleo, por ejemplo, y pensemos todo lo que se hizo realidad. Sistema de educación pública, universitaria, de primaria, de toda la educación básica, media y superior, sistema de educación, sistema de salud público, aunque fuera por seguro, pero regularmente la mayoría trabajaba para el Estado, porque el Estado tenía grandes empresas rectoras de servicios y sobre todo de construcción, todo el tema de la construcción de la banca, en salud, educación, era una burocracia fuerte estatal. Y entonces los salarios eran dignos y la gente lo que hacía era justamente trabajar para el Estado, tener seguro y tenías toda esa redistribución social. Y eso sí estuvo hasta que empezó el neoliberalismo en los años 80. Eso estaba, y todavía tenemos cosas de eso. Tenemos las universidades autónomas de todos los estados, la UNAM, la UAM, y todas las universidades autónomas, no la UACM es posterior, pero incluso su proyecto es muy diferente, y tenemos todavía el Instituto de Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE, muy depauperado, el Infonavit, esto también, miren, vivienda,
Todo esto hoy depauperado, pero ahí está, ¿no? Grandes empresas, por ejemplo, de construcción de medicamentos, de producción de medicamentos, no sé si han visto, pero se va a reactivar la empresa estatal de producción de medicamentos porque no es posible que todo lo importe a empresas privadas. Todo eso, eso se está reactivando ahora, pero todo eso se fue construyendo desde, sobre todo los años 30, finales de los 20, y sí, los actores de la constituyente, Flores Magón, los zapatistas, recuerden, Tierra y Libertad, ahora mismo acaba de ser un aniversario de la muerte, del asesinato de Emiliano Zapata, todo el zapatismo del sur, todo el villismo del norte, que también tiene que ver con el tema de las tierras, y todo el pensamiento este socialista anarquista de Flores Magón y todos los actores, Vicente Lombardo Toledano, pensamiento comunista, todo eso está metido en la Constitución en el ámbito laboral y propiedad agraria. ¿Está bien? Y en el ámbito del Estado es toda la tendencia de generar un Estado más fuerte que pueda redistribuir los recursos. Esa es la idea. Una intervención económica y social, planificación de la economía para distribuir recursos. Porque, ya dije, no, la promesa liberal fue una falacia, la desigualdad fue inmensa. Y en México esto se vio mucho. El Estado Social de Derecho mexicano es muy fuerte, el constitucionalismo social mexicano, al punto que en los 90 empieza, en los 80, el periodo neoliberal, desde los 80 hay indicios, los 90 más fuertes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, les voy a poner todas las transformaciones que hubo para que se den cuenta, y a la vez vamos a hablar de constitucionalismo garantista, y ya cerramos toda esta parte, y van a ver cómo fueron cambiando todo esto mismo que estamos hablando. Pero sí hubo un periodo de mucha fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Y de mucha fuerza social y de redistribución de recursos. A ver, ¿qué es lo que no estuvo en ese periodo a lo mejor satisfecho plenamente? Los pueblos originarios. Eso está clarísimo, que los pueblos originarios no tuvieron toda la justicia, tuvieron redistribución ejidal y comunal de la tierra, pero a lo mejor no les llegó todo el proceso de redistribución de recursos que sí llegó sobre todo a todas las ciudades del país, ¿no? A todas las ciudades del país. Pero fíjense, les voy a decir una cosa de los pueblos originarios. México es de los países que más occidentalizados tienen sus pueblos originarios. ¿Por qué? Porque al final sí llegó, el Estado llegó casi a todo, llegó a muchos. Llegó el agua, la luz eléctrica, la clínica de salud no, quizás, pero la luz, pero por lo menos un poco la luz eléctrica hasta el último recóndito lugar, un poco, no el último recóndito, la verdad, pero sí a muchos pueblos que eran originarios que eran semirurales sobre todo. Ya a las montañas, a las sierras, sí no llegó realmente. Y ese fragmento que es de injusticia social muy fuerte con los pueblos originarios mexicanos, que está latente en este constitucionalismo social, que yo lo veo claro, para mí está muy claro en la historia de la vida, no sé, piensen ustedes en la historia de la vida de sus familias, de ustedes mismos, qué tuvieron sus padres, sus abuelos, qué pudieron lograr tener en determinados momentos a favor de este ámbito de constitucionalismo social. Y si eres de un pueblo originario, a qué no les llegó también, porque es verdad que no les llegó toda esta justicia social a ellos. Y justamente en los 90, con la entrada del neoliberalismo, son los primeros que saltan porque hay una injusticia histórica, ¿no? No solamente porque no saltan los pueblos originarios indígenas, que es el neozapatismo. En el año 94 en Chiapas, no es por el Telecán única, exclusivamente, no es solamente porque vienen políticas neoliberales, sino porque ha habido una injusticia histórica. ¿Está bien? Pero sí hubo mucho de justicia social, sobre todo para las ciudades, para los pueblos semirurales. Cuando hablo de semirurales, todo lo que tenía mayor acceso, ¿no? Carreteras, etcétera, etcétera, que tuvieron acceso a todo esto que estoy planteando acá, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, sí, pero es como la idea también, una idea general de lo que fue pasando, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, tenemos 10 minutos.
¿Sí están, maestra, o no están? Yo nada más veo a Araceli. Sí, yo creo que estamos tú, Aquí estamos, Josefina, compañera. Araceli, yo, y yo creo que Samantha por ahí, Luis Ángel, algunos que comen. Oye, Martín, ahí ya nos dijo. Aquí estoy, maestro, yo. Sí. Algunos que han estamos. participado en el chat. Maestra, Dime, adelante, maestra, adelante. El me que quiera. gustaría mencionar. Adelante, adelante. Carolina, Gracias. ¿no? Pues solamente. Sí, Ajá, Carolina. sí, yo. Ya te Bueno, era conozco. referente a lo que mencionó, ¿no? Que sí, cierto, cierto. Bueno, lo que mencionaba, ¿no? De que, digamos, a los pueblos indígenas no se les daba como tanta atención. Tendrá que ver lo que alguna vez nos comentó de Rosendo Radilla y todo esto, lo que pasaba como con estos grupos guerrilleros, el descontento, bueno, perdón, el descontento y todo eso. Tendrá que ver, porque eso pasó hasta los 70, ¿no? Sí, sí. Pero No, pues no hay sí. ninguna línea. Ajá. Justamente, a ver, los grupos guerrilleros en México, si quieres lo tocamos un momentito, es muy interesante porque México, por un lado, tiene esa justicia social, ese constitucionalismo social muy fuerte, y por otro lado tiene un Estado muy fuerte, un Estado fuerte con el partido institucionalizado que es el PRI, con un partido que es un partido de Estado. La dictadura perfecta, ¿no? La famosa película que es muy buena y que es la dictadura perfecta en el sentido de que te genera justicia social, te generó redistribución de recursos. Eso no quiere decir que no hubiera ámbitos de corrupción, pero no tantos, ¿entiendes? Como los que se vieron en los últimos 30 años, la verdad. Ni en los últimos, sobre todo, 18 años, fue terrible, la verdad. Los últimos 18 años ha sido el mayor periodo, bueno, todos, los últimos 36, pero uff, es que es impresionante. El último sexenio del prismo, qué manera de robar y qué manera de desarticular todo el Estado. Pero siempre tuvieron este tipo de... En Cuba hay una frase que se dice, el tiburón se moja pero salpica, ¿no? El tiburón se moja pero salpica. Es la historia esta de que el Estado es fuerte, que sí se apropia de determinados recursos. Por ejemplo, en los 70, el Luis Echeverría, que fue un presidente que mucha gente lo quería, que sabemos todo lo que pasó con Luis Echeverría, sobre todo en el 71, aunque él era un actor político muy importante en el 68, tiene que ver con el 68, pero era Díaz Ordaz, y lo quería mucho, y había justicia social, pero a la vez, si tú vas a Cuernavaca, a todo Morelos, son dueños de todo allí, de toda la inmobiliaria, todo el sector, todo lo que es Cuernavaca lo construyeron ellos. Hicieron dueños de todo un estado lindísimo, espectacular en agua, en recursos. Digo, también hay comunidades en muchas cosas, pero se apropiaron de muchos bienes, ¿entiendes? A partir de apropiarse de la tierra, etcétera, etcétera. Igual la compraron, pero lo compraron con licitaciones y cuestiones muy baratas, siendo miembros del Estado, ¿no? Vayan pasando listas, sí. Y evidentemente esta insatisfacción, esta justicia social tiene límites, yo pienso siempre en mi familia mexicana y veo que mi familia mexicana viene de gente obrera, mineros, por ejemplo, mineros, gente minera con la concesión de la minería, no obrero exactamente. Y de ahí todos los hijos han ido trabajando en pequeños negocios, así como de muy baja gama, incluso mi suegro, mi suegra, así, mujeres amas de casa, los hombres trabajando en sectores productivos, y tuvieron acceso, por ejemplo, a vivienda, a agua, a luz eléctrica, y a que los hijos pudieran estudiar. Ese panorama es un panorama bastante universal en México, excepto en el sector rural, más intrincado, donde ahí está, Carolina, lo que tú planteas, evidentemente, de la injusticia social y evidentemente de los grupos guerrilleros. Ahora, los grupos guerrilleros no solo están asociados a esa realidad social, también están asociados a la efervescencia de América Latina, de la Revolución Cubana, de los movimientos de liberación nacional, de la teología de la liberación. Eso es muy importante. No es solamente la injusticia social. Te molesta que haya, por favor, cierren sus micrófonos, te molesta que haya evidentemente injusticia social, o te molesta también que políticamente no puedas participar porque hay un partido hegemónico que es una dictadura perfecta, ¿entiendes? Que nunca puedas llegar. Pero también hay una efervescencia 60, 70,
sobre todo esas 2 décadas en América Latina de movimientos de liberación nacional. Influye mucho en México, eso no es menor. No es menor. Y eso es importante, porque ese contexto internacional lo tienes que tener en cuenta. Pasen lista, por favor, no dejen de pasar lista. Lo tienes que tener en cuenta para ver los grupos guerrilleros urbanos y rurales en México. Y sí, el caso de todo, no sé, Lucio Cabañas, todos, ¿no? Y también hay que asociarlos, sí, ¿vale? Muy bien. Sí, No sé si quieran comentar algo más. Recuerden que también se habla de asistencia social. Ay, me soplaron el oído, ¿eh? Lo de la educación laica, que también llegó a ser socialista, después volvió a ser laica. Esto es muy importante, el artículo 3 constitucional, como la base de todo nuestro derecho social, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos y chicas? Bueno, orgullosos de que... Maestra, Diga. maestra, también la separación de la religión, ¿no? Del Estado. No, pero eso ocurrió desde el siglo XIX, corazón. Eso no ocurre en Ok. el 17, por favor. Lean bien todos los textos, porque eso está muy claro. El Estado laico, la separación de la religión y el Estado, es uno de los grandes debates del siglo XIX. Es federalismo, religión, son los 2 grandes debates. Ahí En la está, ahora Constitución del- mismo, 0. Dime, Andrea, adelante. Entonces se puede decir, bueno, por lo que leí, se puede decir que la Constitución del 17 en comparación con la rusa del 18 y la alemana del 19 está un poco más completa, ¿no? Porque toca más temas Bueno, ¿y por qué? más Sí, yo, en la yo, construcción, pues. a ver, el problema es que la Constitución rusa, les digo que los voy a revisar ahí las complementarias para que, Andrea, si quieres, leas el textito de Sergio García Ramírez, tiene 6 cuartillas, muy chiquito, tiene 8 cuartillas. La Constitución rusa, lo que se concentró mucho en propiedad cooperativa agraria y en organizar a los soviets, pero sí hace una estructura del Estado y todo esto, pero fue más vinculado a una noción de Estado, de lo que venía en un Estado socialista. No habían tenido, claro que no, ellos era el zarismo lo que tenían en el siglo XIX. Y lo que venían de un proceso que querían derrocar al zarismo, a los zares, una estructura de Estado absolutista todavía, se imaginan, no habían pasado ni por el liberalismo, no pasaron por el liberalismo. Entonces, la discusión de México son 100 años de discusión liberal ya. Y Weimar, Alemania es el mismo caso, es un caso donde están discutiendo apenas la Salle en los años 60, del siglo XIX, si tenían una constitución o no liberal, ¿se imaginan? Y cómo debían tener una constitución y todo esto. Y entonces después hacen este cambio en el 19, con el sector obrero, etcétera, y apenas están conformando la república, etcétera. No, México es indiscutiblemente la de mayor debate institucionalizado, constitucional, desde el siglo XIX, pasó por todo el constitucionalismo liberal, hay una ruptura por la injusticia social, se genera el constitucionalismo social y me parece que además es muy completa la Constitución del 17 y es una nueva constitución. Aunque se diga que modifica la del 57, porque cuando ustedes lo bajen dice eso, es una nueva constitución, un poder constituyente, todos los factores, todos los socialistas, los anarquistas, los villistas, los zapatistas, los liberales, los conservadores, ahí están todos. Y genera un nuevo proyecto. Muy bien, Andrea, y creo que deberíamos sentirnos muy orgullosos de haber tenido ese proceso en el momento que lo tuvimos. Hoy todavía estamos, vamos a decir, recogiendo. Fíjense si fue fuerte ese proceso, que hoy todavía tenemos a las universidades, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, eso es producto de ese proceso, aunque haya estado muy depauperado y que se está tratando de rescatar ahora, pero fue impresionante durante 60 años, por lo menos 60 años. ¿Está bien? Y fue un ejemplo para el mundo, el constitucionalismo social mexicano. Amén del priismo y de la dictadura perfecta, la verdad, es verdad, eso es cierto. Pero incluso no puedes decir que tuviste una dictadura militar. Bueno, es que también hubo desaparecidos, hubo de todo. Sí, hubo desaparecidos, como el caso de Rosendo Radilla, hubo
matanzas como la del 68, el 71, persecuciones políticas, pero no puedes, comparativamente con Argentina, con Chile, con Brasil, Uruguay, Paraguay, no es igual, ¿eh? No tuviste un poder militar en el Estado haciendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros. Fue una cosa un poquito más entre laxa. Es complicado. El análisis de México siempre es complicado porque para mí siempre la comparación es diferente, pero mucha gente en México dice, no, sí hubo mucha desaparición, muchos problemas. Yo creo que ha habido más en el neoliberalismo, más muertes y más desaparición forzada. Incluso el narcotráfico es un fenómeno de los años 80 para acá, no es un fenómeno anterior, por ejemplo. Eso es un análisis político también importante, geopolítico. Y para mí ha traído mucho más muertes posteriormente, ¿no? Que antes, aunque sí haya habido exterminio de grupos políticos, haya habido con intencionalidad. Bueno, ya, se acabó, que mira, algunos ya salieron. Muchas gracias a todos y todas. Si alguien quiere comentar algo más, yo con mucho gusto, y ya terminamos, pero ya se terminó la clase. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Gracias, maestra.